En este momento recibimos a la excelentísima señora Cándida Montilla de Medina, primera dama de la República Dominicana. Les voy a pedir, por favor, que nos quedemos todos de pies, porque este es un evento importante, trascendental para nuestro futuro, nuestro presente y nuestro desarrollo, y lo vamos a iniciar escuchando y, por qué no, interpretando nuestro glorioso himno nacional. Muchísimas gracias. Queridos amigos, queridas amigas, qué bueno que hoy día tenemos oportunidad de reunirnos en este salón para celebrar, porque yo creo que es la justa palabra que cabe, la presentación ante todos ustedes de la Mesa Consultiva de Niñez con Discapacidad. Y cuando hablo de celebración, es que creo que este es un evento sin precedentes a nivel de la firmeza y la voluntad con la cual se está llevando a cabo. Es que siempre desde niña he soñado con un país en el cual se unan las voluntades y esta unión esté por encima de todo. Una unión que convoque a todos los sectores, porque la solución de los problemas de nuestro país nos atañe a todos como ciudadanos. Eso nos da un fundamento de nacionalismo, de dominicanidad, de empoderamiento, de sentirnos siempre comprometidos con nuestro país. Y de eso se trata este evento. Y esa es la justa dimensión que tiene. Sí, porque hoy, cuando estamos presentando a ustedes esta Mesa Consultiva de Niñez con Discapacidad, estamos hablando de validar una vez más un principio que nunca se equivoca. Es aquel que nos habla de que la unión hace la fuerza, sobre todo cuando se están persiguiendo objetivos comunes. Y objetivos comunes para beneficiar a una población que necesita de mucho respaldo, de mucha atención, de una proyección futura muchísimo más amplia, de un goce y de un respeto por todos sus derechos. Y estoy hablando de niñas y de niños con discapacidad. Y hoy en la presentación de esta mesa estamos presentando un escenario que permite un diálogo abierto, muy franco, la conjunción de objetivos comunes tendentes a reuniendo al gobierno, a organismos, ONGs que siempre se han encargado de dar lo mejor en beneficio de esta población, al sector privado, a academias, a organismos de cooperación internacional. Los mismos asumen el compromiso de asesorar y de dar apoyo a instituciones garantes de derechos para esta población, con miras al diseño y sobre todo a la creación, contando con un posterior establecimiento de políticas públicas inclusivas. Esto abre un marco maravilloso y lo digo con muchísima emoción porque hoy estoy aquí por partida doble. Hoy estoy aquí
formando parte del despacho de la primera dama, que me honra mucho, pero también en mi condición de embajadora nacional de UNICEF. Y cuando veo que estas cosas pasan y que uno, humilde cristiana dominicana, tiene oportunidad de participar en las mismas y de ser testigos de acontecimientos como este, es un privilegio, es un regalo del Señor. Como sé que sentirán todos ustedes y como esperamos que a partir de este momento también se comprometan a formar parte de esta mesa consultiva, a trabajar con muchísima vehemencia hasta lograr nuestros objetivos. Y tengo que hacer alusión a las instituciones y organismos que de entrada están formando de esta mesa consultiva, siempre con la apertura y con la invitación a que ustedes que representan otros organismos puedan formar parte de ella. De hecho, han recibido un folder a su entrada donde hay una cartilla que pueden perfectamente llenar y posterior al evento entregarla para que puedan formar parte de la mesa. Serán convocados posteriormente a un taller donde se estipularán reglamentos precisos y plan de acción de esta mesa consultiva. Esta iniciativa bellísima de parte del despacho de la primera dama inmediatamente fue acogida por nuestros queridísimos amigos de UNICEF, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, por CONADIS, el Consejo Nacional de Discapacidad. Se siguieron uniendo voluntades y así recibimos al Ministerio de Educación, al Consejo Nacional para la Niñez y Adolescentes, a la Oficina Nacional de Estadísticas, y estoy segura que a todos y cada uno de ustedes o de las organizaciones a las cuales se representan a partir de este momento, esto se irá haciendo cada vez más grande y qué bueno que tienen la disposición. Sean todos ustedes formalmente bienvenidos. Es un placer tenerlos aquí en esta mañana. Gracias. Bueno, ¿y qué les parece si hacemos extensivo ese aplauso para saludar a quienes integran nuestra línea de honor? Nuestra queridísima, excelentísima señora Cándida Montilla de Medina, primera dama de la República Dominicana. Un placer presentar a todos ustedes otra mujer con criterios muy claros, una gran trabajadora, trabaja como una hormiguita ahí sin descansar, la señora María Jesús Conde, representante delegada del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, aquí en República Dominicana. Bienvenida. Hablar de él es inmediatamente identificar a ese sector que tanto se ha favorecido por su gestión, por su interés y por su buen hacer. Don Magino Corporal, director ejecutivo del Consejo Nacional de Discapacidad. Un placer, don Magino. Y con usted mismo iniciamos. Sí. Don Magino Corporán quiere compartir unas palabras de bienvenida con todos ustedes. Un placer recibirlo. Bien. Muchas gracias. Buenos días. Excelentísima primera dama Cándida Montilla de Medina, compañera incansable en la defensa de los derechos de la persona con discapacidad. Querido amigo, doctor Pedro Luis Castellanos, ex director de programas especiales de la presidencia y superintendente de CISARRIF, que acaba de cruzarse con nosotros. Como ustedes sabrán, acaba de ser nombrado y tiene que acudir. Y lo que quisiera con la anuencia de la primera dama es que a este gran servidor le demos un aplauso. Ese aplauso para que lleve todas las energías y lo haga como él siempre sabe hacerlo, sirviéndole a la comunidad.
Honorable señora María Jesús Conde, representante de UNICEF. Buenos días a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas. Para el Consejo Nacional de Discapacidad, CONADIS, y para todas las personas con discapacidad y sus familias que viven en nuestro país, este es un momento de gran alegría. Nos llena de esperanza y satisfacción poder compartir el lanzamiento de la Mesa Consultiva de Niñez con Discapacidad, que representa la confirmación del compromiso que diferentes instituciones han ido afianzando con este segmento de población dominicana. Este lanzamiento representa la coronación de la declaración del 2015 como año de la atención integral a la primera infancia, realizada por nuestro presidente Danilo Medina Sánchez. Nos llenan de satisfacción y esperanza todas las iniciativas que se han tomado en materia de inclusión de la persona con discapacidad y en particular del grupo etario de los menores de 18 años. Testigo de ello son los centros de atención integral a la discapacidad del despacho de la primera dama, el programa de edificaciones escolares del Ministerio de Educación, quien asumió el reto de construir aulas accesibles para todos y todas los estudiantes, los centros de atención a la diversidad y todas las medidas que se están tomando para garantizar la inclusión educativa desde el MINER. El programa Quisqueya Empieza Contigo, el cual contempla la inclusión de la niñez con discapacidad en sus líneas de trabajo. No puedo dejar de mencionar que se está trabajando para empezar la implementación del programa de tamizaje neonatal, un hito en materia de prevención y atención oportuna bajo la coordinación del despacho de la primera dama. Las organizaciones internacionales como UNICEF y Visión Mundial han estado incorporando la inclusión de la niñez con discapacidad en sus ejes de trabajo, demostrando una profunda sensibilidad y compromiso. Estas iniciativas vienen a reforzar todas aquellas luchas que desde la sociedad civil y el movimiento asociativo de personas con discapacidad y de sus familias se han ido impulsando desde los años 70 y que tienen el gran mérito de haber incidido en la construcción de una cultura de derechos y de equiparación de oportunidades. Todas estas acciones representan un gran paso hacia la inclusión plena de los niños y niñas con discapacidad. Sin embargo, el camino hacia la meta es aún largo y lleno de retos y desafíos que desde el CONADIS estamos dispuestos a asumir y lo expresamos a través de nuestro compromiso con la Mesa Consultiva de Niñez con Discapacidad. Entendemos que es un paso más hacia el cumplimiento del artículo 7 de la Convención sobre los Derechos de la Persona con Discapacidad, el cual establece que los Estados partes tomarán todas las medidas necesarias para asegurar que todos los niños y las niñas con discapacidad gocen plenamente de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en igualdad de condiciones con los demás niños y niñas. Esperamos que el espacio de la mesa consultiva ayude a socializar el enfoque correcto hacia la discapacidad. Siempre repito que la discapacidad no la tienen las personas, ni los niños o las niñas. Y no es simple retórica. La discapacidad la creamos nosotros cuando empezamos a discriminar en la base de una condición. De la misma forma,
la discapacidad no la tienen el niño usuario de silla de ruedas o la niña sorda. La discapacidad la crea una sociedad que no ha sido diseñada pensando en todas y todos las personas con discapacidad, que pone barreras a la movilidad, a la comunicación, a la participación. Apelamos, pues, a los recursos propios de nuestra cultura para alcanzar más rápidamente la inclusión. Mantenemos la mirada hacia el mundo interior de los niños y niñas con discapacidad para lograr que lo expresen en la danza, en la pintura, en la alegría. Todas estas manifestaciones de creatividad, como la de los 125 artistas con discapacidad del Teatro Orquestal Dominicano, de cultura, llegarán derecho a los corazones, nos obligarán a mirar a los niños y las niñas a los ojos y a ver más allá de su condición. Sigamos caminando hacia la construcción de una sociedad más justa, inclusiva y accesible. Estamos construyendo felicidad. Muchas gracias. Qué hermosas palabras, don Magino, de verdad. Lindísimas palabras, llenas sobre todo de emoción, de corazón. Me encanta la figura de mirarnos a los ojos, ¿eh? No solamente a las personas que tengan discapacidad, nosotros mismos, como corresponsables. Porque es cierto lo que dice don Magino, esto no se trata de retórica. Somos nosotros verdaderamente los que ponemos todos los obstáculos por falta de concienciación y por falta de disposición, pero el momento siempre es ahora, el hoy. Aquí está un grupo de personas muy comprometidas con la niñez y ella justamente es alguien que forma parte de ese grupo. Tiene a su cargo una gran responsabilidad, ser la delegada, la representante de UNICEF en República Dominicana, y su grado de involucramiento es evidente, siempre muy pendiente de donde quiera que se nos necesite para hacer sinergia, para fusionar fuerzas. Señoras y señores, con nosotros la señora María Jesús Conde, delegada de UNICEF en República Dominicana. Sí. Excelentísima señora doña Cándida Montilla de Medina, primera dama, honorable señor Magino Cormorán, presidente de CONADIS, querida Yarna, embajadora de buena voluntad nacional de UNICEF, que la tengo aquí atrás pero la siento muy de cerca, distinguido público. Para UNICEF es un motivo de satisfacción estar aquí hoy con todos ustedes y formar parte de la Mesa Consultiva Nacional de Niñez con Discapacidad. Queremos estar aquí porque nos queremos unir a los esfuerzos que el país va a realizar y que está realizando, y además compartir con ustedes cuál es la visión de UNICEF, qué es lo que UNICEF trae a esta mesa. Quiero presentar un poco la situación de los niños con discapacidad, no en República Dominicana, porque eso lo va a hacer mi colega Eduardo Gallardo después de mi presentación. Pero sí es importante que tengamos en cuenta que los niños y niñas con discapacidad forman parte del grupo de niños más excluidos y más discriminados en el mundo. Soportan a diario rechazos, actitudes negativas, faltas de leyes, de políticas. En muchos lugares se les niega el derecho a la educación, a la salud, a la protección y sufren además en general la exclusión en diferentes grados, porque depende del tipo de impedimento que tienen, depende de la situación cultural y económica de las familias, depende del lugar de residencia y depende incluso del género, el que puedan ser parte de la sociedad o no. Aunque las cifras pueden ser más altas, porque sigue siendo una población invisibilizada, calculamos que unos 150 millones de personas menores de 18 años en el mundo tienen algún tipo de discapacidad.
Y en República Dominicana, en concreto, según la encuesta en hogares de 2013, estimamos que hay unos 85.000. Como digo, son estimaciones. Queremos decir que los niños y niñas con discapacidad son tan importantes como los demás niños y niñas, pero muchas veces les resulta hacer las mismas cosas que a los demás niños y niñas porque las personas que tomamos decisiones con relación a sus vidas no entendemos lo que necesitan. Y queremos que este sea el objeto del trabajo de la mesa consultiva. Conocer mejor cuál es la realidad de estos niños y cuáles son sus necesidades para ofrecerles las herramientas necesarias, todos los recursos necesarios para que puedan desarrollar plenamente su potencial, con las mismas igualdades de oportunidades que los demás niños. Es importante también señalar que la falta de información sobre estos niños es una característica general en casi todos los países y la falta de información es lo que hace que no haya programas y políticas adecuadas y que muchas veces el cuidado de los niños recaiga en las mismas familias o en redes de apoyo vecinal o comunitario sin los recursos educativos necesarios, con lo cual estos niños son muchas veces víctimas de violencia y abuso y no tienen capacidad para ser escuchados ni para denunciar, ni para que nadie sepa lo que está ocurriendo verdaderamente en los hogares. Y no porque los hogares, no porque los padres no los quieran o sean malos, sino porque muchas veces los padres no tienen los recursos necesarios para poder educarlos. Aquí en República Dominicana, UNICEF, para hacer visibles a estos niños y para lograr su inclusión, hemos venido trabajando, tratando de generar información y también creando un sistema de referencia y contrarreferencia entre los servicios del despacho de la primera dama y el programa de atención integral a la primera infancia, Quisqueya Empieza Contigo, porque estamos convencidos de que las intervenciones en la primera infancia para estos niños, especialmente para los niños más pobres, son cruciales. En 2013 colaboramos con la ONE y con la OPS, incluyendo un módulo sobre discapacidad en la encuesta de hogares. Y en 2014, con CONANI y CONADIS, hicimos un mapeo de los servicios para las personas con discapacidad en las 5 provincias más pobladas del país. Hicimos este mapeo e incluía también servicios para adultos. Pues bien, con esta información y con otros datos que teníamos, intentamos hacer un buen análisis de situación sobre la niñez dominicana que nos permitiera saber quiénes son los niños con discapacidad, dónde viven, a qué servicios tienen acceso, si se hace la detección precoz de la discapacidad, qué tipo de apoyo social reciben sus familias, qué tipo de formación e información reciben sus familias, cómo se insertan en el sistema educativo. Y realmente nos dimos cuenta de que necesitamos más investigación, que necesitamos profundizar más en el análisis para poder tener verdaderamente un análisis de situación que ayude a mejorarla, a definir políticas, a mejorar la inversión y a monitorear los avances y los logros de estas políticas inclusivas de niñez con discapacidad. Yo invito a que este sea el primer trabajo, por lo menos, de la mesa consultiva, ¿no? Es decir, vamos a compartir con ustedes esta información preliminar, por llamarlo de alguna manera, y con la colaboración de todos, yo creo que tenemos una gran oportunidad para tener verdaderamente una situación real de la niñez con discapacidad en República Dominicana para poder lograr estas políticas inclusivas de las que estamos hablando. Como he comentado al inicio, me gustaría presentar un poquito cuáles son las estrategias o cuál es la visión de UNICEF para desarrollar el trabajo de esta mesa. ¿Qué traemos? ¿Qué trae UNICEF en base a la experiencia adquirida en los 192 países del mundo en los que estamos presentes y de donde siempre sacamos las mejores prácticas? No quiero decir que en los 192 países las cosas estén mejor que en República Dominicana, porque hay que reconocer también los avances que se están haciendo en el país. Pero siempre buscamos lo mejor, ¿no?, que podemos traer de otros lugares para, es decir, ayudar al país en el que estamos presentes. Entonces, diríamos que la primera labor que creemos también que tiene que hacer la mesa una vez que tengamos la información necesaria es
hacer campañas de comunicación para combatir la discriminación. Los estados que han firmado la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad se han comprometido a realizar estas campañas en todo el mundo y concienciar a la sociedad para cambiar las actitudes con relación a estos niños y niñas y con relación a sus familias, destacando sus habilidades y sus capacidades. Tenemos que formular campañas masivas de comunicación dirigidas al público en general, pero muy especialmente dirigidos a los funcionarios, a los servidores públicos que trabajan directamente con los niños en las estancias infantiles, en las escuelas, en los centros de salud, en el transporte público, es decir, en todas las zonas donde se mueven los niños. En segundo lugar, cualquier iniciativa debe centrarse en la familia. Los primeros pasos hacia la inclusión se inician en casa, en los primeros años. Eso lo saben mejor que nadie la gente que tiene niños con discapacidad. Y por eso la protección social para las familias y para los niños es crucial. Para las familias que tienen niños con discapacidad, el costo de vida es muchísimo más caro que para las demás, porque tienen que gastar muchos recursos en terapias, en revisiones médicas, en viajes. Y además de esto también hay costos de oportunidad, porque estas familias muchas veces renuncian a su trabajo o pierden horas de trabajo para atender a los niños. Entonces, es importante tener en cuenta que a las familias con niños con discapacidad hay que darles una atención especial, apoyo económico y también recursos educativos para que sepan criar a sus hijos. Necesitamos un sistema de salud incluyente, ¿verdad? Necesitamos que la detección temprana y el tratamiento de las discapacidades no son ámbitos distintos de la medicina. Son un aspecto integral de la salud pública, que incluye también el seguimiento del crecimiento y el desarrollo de los niños y niñas durante la primera infancia. Los niños y niñas a los que se les detecta de manera temprana una discapacidad o un retraso tienen más posibilidades de alcanzar su pleno potencial. En República Dominicana, para lograr la implantación de la detección temprana y los tamizajes en todos los hospitales, es crucial mejorar la calidad de los servicios de salud materna y neonatal. Mientras esto no cambie, cualquier plan de implantación de tamizaje de neonatal va a encontrar estos frenos. Entonces, la reforma tiene que ir en paralelo. Hay otro tema que es muy delicado, pero que también tenemos que hablar de él, porque los niños y niñas con discapacidad se hacen adolescentes. Y los niños y niñas con discapacidad tienen que estar en los programas de educación sexual y reproductiva de las escuelas y del Ministerio de Salud, porque tienen que saber que pueden ser abusados. Hay que evitar los embarazos y hay que evitar las enfermedades de transmisión sexual. Este es un tema que a veces nos da miedo abordarlo, pero que en concreto con los niños con discapacidad hay que abordarlo con mucha valentía. Los padres saben de qué estoy hablando. Entonces tenemos que escuchar a los padres sobre esto y ver cómo les ayudamos para no tener actitudes timoratas. Tenemos que trabajar en todas las etapas del ciclo de vida y, como he dicho, la primera infancia es crucial. Se ha demostrado, además, que los niños más desfavorecidos son los que más se benefician de las intervenciones en primera infancia, donde el hogar, como digo, desempeña un rol fundamental. Hay que trabajar con las familias, hay que trabajar con las redes comunitarias, hay que trabajar con las asociaciones de padres y madres que tienen niños con discapacidad. En todo el mundo, las asociaciones de padres y madres, los grupos de autoayuda han sido el motor del cambio. Hay que reconocerles el protagonismo, saben más que nadie. Tienen que tener la primera voz en la mesa consultiva. Y yo invito a todos los que están aquí y a los que no han venido que se sumen. Necesitamos de su conocimiento para que verdaderamente la mesa consultiva pueda producir resultados. De su conocimiento y de su fuerza. Hablamos de modelos inclusivos de educación. Crear escuelas inclusivas no es solamente que la escuela permita que el niño se matricule y que el niño pueda estar sentado en el aula. Escuelas inclusivas significa que los maestros, la dirección del centro y todo el sistema educativo tiene que tener los recursos para que todos los niños que están en el aula participen por igual de la educación de calidad y de las posibilidades de recreación que existen.
Este es un problema porque a veces se confunde integración con inclusión. Integración podríamos llamar a la presencia del niño en el aula. Inclusión es que aprenda como los demás y que el maestro esté capacitado para sacar adelante un aula con niños diferentes. Eliminar los obstáculos para la inclusión. Vivimos en una ciudad que está llena de barreras arquitectónicas, es decir, incluso para las personas mayores que salimos a caminar, pues entre que los árboles crecen tanto y desarrollan tanto las raíces, las aceras están permanentemente reventándose, ¿no? Entonces, tenemos que ser conscientes de que cualquier espacio público, cualquier edificio público, cualquier elemento público tiene que estar concebido para ser utilizado por el mayor número de personas. Entonces, esto lo tenemos que tener en cuenta en todo lo que hagamos. Hay que eliminar las barreras, pero además en el futuro hay que pensar que el éxito, ¿no?, del servicio público es que sea utilizado por el mayor número de personas. Y para digamos, lograr, ¿no?, que todas estas propuestas funcionen, es necesario cambiar la actitud de la sociedad, es necesario cambiar la mentalidad de la sociedad. Y a eso puede ayudar esta mesa. Debemos enfocarnos en las enormes potencialidades que tienen estos niños y ofrecerles las mismas oportunidades que a los demás niños y niñas. Por último, quiero compartir, antes se lo comentaba a la primera dama, la confianza que UNICEF tiene puesta en esta mesa porque tenemos el reciente éxito de la mesa consultiva de primera infancia, que empezamos en el año 2008 con la participación de instituciones del Gobierno, organizaciones de la sociedad civil, sector privado, organismos internacionales, centro de conocimiento, a levantar información sobre cuál era la situación de la primera infancia en el país, hacer campañas de sensibilización sobre el cuidado de los niños y incidencia política. Y hoy en día la primera infancia es prioridad nacional. Entonces, yo creo que tenemos que celebrar este éxito del país y vincular precisamente la atención a los niños con discapacidad al éxito de la política de la primera infancia. El país, además, en este sentido, está en una posición más ventajosa que con la que partía en 2008, porque cuenta con un marco legislativo y un marco institucional suficiente, cuenta con la voluntad política necesaria para que esto sea una realidad y cuenta con la fuerza de los padres y de las organizaciones que están listos para ofrecer a los niños todas las herramientas necesarias para desarrollar plenamente su potencial. Finalizo reiterando el respeto de UNICEF a todas las personas y organizaciones que trabajan día a día por lograr un mundo mejor, un mundo más justo, con igualdad de oportunidades para todos los niños y niñas, y deseamos el mayor éxito posible a esta mesa. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la señora María Jesús Conde por estas interesantes palabras que acaba de compartir con nosotros. Bueno, yo creo que María Jesús ha planteado una agenda completa, muy certera. Tenemos mucho por qué trabajar y que, bueno, puntualizaciones muy específicas que ya de entrada nos abren un marco muy claro de cuáles son las prioridades y qué debemos hacer y sobre qué debemos seguir insistiendo. Ya decía la señora María Jesús que esta mañana, como parte de este evento, vamos a escuchar una presentación muy importante sobre el estado de situación de la niñez con discapacidad aquí en la República Dominicana, y es un placer recibir a Eduardo Gallardo, quien es especialista en protección de UNICEF y quien tendrá a su cargo esta presentación. Eduardo, por favor. Muchas gracias. Vamos a bajar un poquito. Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Buenos días, excelentísima licenciada Cándida Montilla de Medina, primera dama de la Nación, a don Maguino Corporán Lorenzo, presidente de CONADIS, muy buenos días, presidente. Señora María Jesús Conde, no le digo buenos días porque ya nos hemos visto en la mañana temprano trabajando, ¿no? Bueno, el mandato de UNICEF
es apoyar a los países y particularmente apoyar a República Dominicana en la generación de políticas públicas, planes y programas, pero no es así nomás, basado en evidencia. Y nuestra sede nos dice siempre basado en evidencia. Para poder trabajar el tema de la discapacidad hemos venido crecientemente reuniendo información y analizando información sobre la situación de la niñez con discapacidad en República Dominicana, justamente porque lo que queremos es poder apoyar al país basados en evidencia. Como ha dicho la señora María Jesús Conde, eso ha implicado un proceso que está en este momento en construcción. Hemos encontrado una cantidad importante de información, pero también existen vacíos de información muy importantes y que son necesarios cubrir para poder avanzar justamente en la posibilidad de tener políticas públicas hacia la infancia con discapacidad mucho más certeras, mucho más claras y que puedan atender los desafíos que se han planteado. Que hemos encontrado, y yo quiero partir en la presentación con tal vez una conclusión, es que se han hecho muchas cosas, que hay muchas iniciativas, que hay muchas actividades que se están desarrollando, pero también que hay muchas actividades por hacer, que esta mesa es sin ninguna duda una mesa muy importante, porque hay muchas cosas que todavía quedan hacer para que podamos realmente considerar incluidos como ciudadanos a los niños y las niñas que tienen alguna discapacidad. Si podemos comenzar, por favor, con la primera presentación. Okay. Tenemos, estas son cifras aproximadas porque están basadas en una encuesta de hogares y, por supuesto, como toda encuesta de hogares, son proyecciones sobre datos estadísticos. Pero nos podemos hacer una idea de que tenemos aproximadamente 83.000 niños, niñas y adolescentes menores de 19 años que tienen alguna discapacidad en el país. Insisto, esto tiene sus limitaciones porque se trata de una encuesta y porque además estamos hablando de aquella discapacidad que es reconocida, ¿no? Y que por lo tanto de alguna manera ha sido asumida y que por lo tanto puede ser informada a aquellas personas que están haciendo la información. De ellos, 25.294 son niñas y niños de 0 a 9 años de edad y 58.000 de 10 a 19 años de edad. Esto tiene una razón lógica. A medida que avanza la edad es más, digamos, probable que una discapacidad vaya siendo detectada y por lo tanto pueda ser tratada. Pero, y ahí viene, creo, una cosa que me parece muy importante, mientras antes mejor, ya lo vamos a ver. ¿Dónde viven las personas menores de 18 años que tienen alguna discapacidad? 26.456, o sea, más o menos el 20%, viven en la ciudad de Santo Domingo y los alrededores, el Gran Santo Domingo. 62.000 viven en zonas urbanas y 21.000 en zonas rurales. Más o menos 2/3 viven en zonas urbanas y les pido por favor que guarden ese dato, porque después vamos a ver que sin embargo la mayor parte de los servicios están ubicados en zonas urbanas. Y aun cuando 1/3 de la población menor de 18 años vive en zonas rurales, que tiene alguna discapacidad, vive en zonas rurales, sin embargo una gran cantidad, el 97% de los servicios, lo vamos a explicar un poco más, están ubicados en zonas urbanas. 5.528 viven en las regiones más pobres del país, que son Enriquillo y el Valle, ¿no? ¿Cuál es la prevalencia de la discapacidad por grupos de edad? Según la encuesta de hogares de 2013, la prevalencia va aumentando a medida que aumenta la edad, de manera muy importante. Nuevamente, esto es lo que está detectado y por lo tanto lo que se informa. Pero aquí quisiera hacer una reflexión que me parece interesante. Fíjense cómo aumenta a medida que pasa la edad, ¿no? ¿Por qué aumenta tanto de 0,3 a 2,8? Entre otras cosas, ¿por qué hay una discapacidad o condiciones para la discapacidad o situaciones que digamos, ocurren antes del año de vida y que permitirían mejorar? Seguramente, una vez que se implemente el plan del programa de tamizaje neonatal, vamos a ver una disminución
con esto. ¿Por qué? Porque un niño que ha nacido, que tiene un problema de hipotiroidismo, si no se detecta a menor de un año, sí lo vamos a detectar a los 4, a los 5, a los 6, en fin, yo no soy médico, la doctora Menéndez ahí me va a mirar si yo digo algo mal, se va a detectar en ese momento. Pero si tenemos una capacidad de detectarlo desde el principio, entonces ese niño o esa niña va a poder ser tratado y no va a llegar a tener una discapacidad. Vamos a poder disminuir esa prevalencia. Si continuamos, por favor. Bien. Aquí tenemos a la población infantil por tipo de discapacidad. Esto, por supuesto, no suma el 100% porque tenemos discapacidades que pueden incluso sumarse, ¿no?, en los niños, y por lo tanto puede haber niños o niñas que tengan más de una discapacidad. Discapacidad intelectual, discapacidad del habla, discapacidad visual, discapacidad auditiva y discapacidad físico-motora. Son los datos que tenemos acá, ustedes los tienen específicamente en el documento. En el año 2014, el año pasado, si vamos a la siguiente por favor, CONADIS, CONANI, con apoyo de UNICEF, hicieron un mapeo de servicios para saber dónde estaban efectivamente los servicios que atienden a niños y niñas. Se tomaron 5 provincias del país y en esas 5 provincias se investigó cuáles eran las instituciones que existían, cuál era la oferta que existía para las niñas y los niños. No voy a presentar todos los datos, pero sí quisiera decir lo más importante. Se encontraron 126 servicios, casi todos en zonas urbanas, 97%. Les pido que recuerden, 1/3 de los niños, según la encuesta de hogares, vive en zonas rurales. 97% de los servicios en estas 5 provincias están en zonas urbanas. El 52.4% corresponde a servicios que son entregados por organizaciones no gubernamentales. Las organizaciones no gubernamentales han sido desde siempre, digamos, pioneras y han trabajado mucho y muy bien en el tema de atención a la discapacidad. El 27% corresponde a instituciones públicas o semipúblicas que tienen un financiamiento parcialmente del Estado, el 16% al sector privado y hay además un 4% que son de índole comunitaria o de índole religiosa pequeña. Según el mapeo también, las instituciones trabajan con diferentes rangos de edad. El 89% de los servicios son ofrecen algún tipo de servicio las instituciones a menores de 19 años de edad. Aquí creo que es importante hacer una reflexión en torno a esto. En general, las instituciones, y digo en general porque hay instituciones muy importantes que sí están bastante especializadas, pero en general no hay una especialización en un tipo de discapacidad, no hay una especialización en una población, ¿no? Y tal vez, digamos, y eso nos parece que es un tema que hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Porque eso también afecta la posibilidad de la capacidad de los servicios. Muchas de estas organizaciones son organizaciones además bastante pequeñas y tienen bastantes problemas, algunas de ellas para reportar información. Voy a dar un ejemplo. Aquí hay una información que no tenemos, que es la cantidad de niños y niñas que atienden estas organizaciones. Porque fue muy difícil conseguir en algunas, insisto, en 126 hay casos de organizaciones que tienen toda la información, pero hay muchos casos de organizaciones que no tienen información, ¿no? Y que tienen muy poca información o que nos pueden decir, mire, nosotros atendemos a tantas personas, pero no específicamente a quiénes. Un último tema que me parece importante señalar, la mayoría de estas organizaciones trabaja en la atención. Vamos a ver después que la prevención, ¿no?, es un tema, y la detección temprana es un tema donde debemos trabajar y donde hay menos instituciones. Al nacer, si vamos a la siguiente, por favor. Bueno, solo 2 empresas privadas hacen tamizaje neonatal en el país. Ambas empresas privadas, en realidad, el tamizaje neonatal
se envían las muestras al extranjero, con lo cual, digamos, se paga un precio bastante alto, no es accesible, obviamente, a la gran mayoría de la población. Hay ya se ha hablado del Programa Nacional de Tamizaje Neonatal para 5 enfermedades absolutamente clave que se instalará a partir, ya se está instalando en la Maternidad de la Altagracia, Los Minas y el Hospital de la Mujer. Se espera que para 2016, entendemos, señora Primera Dama, se encuentre en todos los hospitales regionales y para 2017 ya podamos decir que los niños que nacen en República Dominicana reciben, o sea, se detecta cualquier tipo de problema metabólico que pueda generar una discapacidad. Solo eso va a ayudar de manera muy importante a muchos niños y niñas. Yo no soy médico, pero a mí me asombra que con un medicamento dado oportunamente podemos cambiarle la vida a una niña o a un niño, a una persona, ¿no? Y eso es lo que podemos obtener gracias al programa de tamizaje neonatal. La Maternidad de la Altagracia hoy día realiza un test cariotipio, que es un test de mapeo del ADN que permite la detección temprana de algunas enfermedades o cuando hay una sospecha de alguna malformación, y también hace un tamizaje auditivo y oftalmológico cuando hay pacientes en riesgo o de los que se sospecha que puedan tener algún tipo de discapacidad. La Maternidad de Los Minas también hace un examen oftalmológico a pacientes prematuros y la clínica privada, obstetricia y ginecología también hace tamizajes de hipotiroidismo en todos los recién nacidos. Esto me parece que es importante señalarlo como elementos que hacen relación a lo que se está haciendo, pero que nos dice también lo que nos falta, lo que hay que avanzar, insisto, a partir del programa de tamizaje neonatal, que es muy importante. El Ministerio de Salud no tiene un programa específico de atención a la discapacidad, lo que no quiere decir que no se atiendan a los pacientes con discapacidad, pero no hay un programa como tal en el Ministerio de Salud. El programa de medicamentos protegidos incluye fármacos para el tratamiento de enfermedades metabólicas. Entendemos que el programa está siendo rediseñado, pero es importante que esos medicamentos puedan seguir formando parte del mismo. El Hospital Robert Reed Cabral tiene una unidad para atención de casos de discapacidad por enfermedades metabólicas. Entendemos que se utilizan justamente los medicamentos del programa protegido. Los primeros 5 años, vamos a la siguiente, muchas gracias. Hablar de los centros de atención a la discapacidad, para quienes conocen el Centro de Atención a la Discapacidad de Santo Domingo, el que está en la Luperol, realmente es un ejemplo de cómo se debe trabajar y de posibilidades y cómo se puede abrir posibilidades a niños y niñas que tienen alguna discapacidad. Son espacios de cuidado que trabajan educación, rehabilitación, atención a los niños y niñas con síndrome de Down, autismo, retraso psicomotor y parálisis cerebral de 0 a 10 años de edad, con una cantidad de herramientas realmente asombrosa, pues tiene todo para trabajar. Afortunadamente se están abriendo también 2 en proceso de construcción, en San Juan de la Maguana y Santiago, y 2, entiendo, se completarán en el año 2016. El CAID atiende en este momento a aproximadamente 150 niños y niños. Por supuesto, eso tiene que seguir aumentando porque la cantidad de niños, ya hemos visto que tiene algún tipo de discapacidad, es muchísimo, muchísimo más que eso. El programa Progresando con Solidaridad no tiene transferencias condicionadas basadas en la presencia de personas con discapacidad en las familias que son beneficiarias del programa. Sin embargo, realizan ciertas actividades y hacen un acompañamiento específico y especial hacia las familias que tienen una persona o más de una persona que tiene una discapacidad. Es importante plantearse la posibilidad de tener algún tipo de subsidio hacia las familias que tienen niños y niñas con discapacidad, porque la discapacidad, y el doctor lo sabe mejor que nadie, es cara, digamos. La atención bajo cualquier, aun cuando la atención propiamente tal sea gratuita, hay todo un costo adicional y por lo tanto es importante plantearse esa posibilidad.
Un paso muy importante a propósito del año de la primera infancia es, como ya se ha señalado, que el programa Quisqueya Empieza Contigo, en el programa de atención integral a la primera infancia, esté contemplado el tema de la discapacidad como un elemento fundamental. Luego, sí, perfecto. CONADI tiene un programa ya bastante tradicional que está ubicado en la ciudad de Santiago, que es Ángeles de CONADI, que entrega atención residencial a 45 niñas y 47 niños con discapacidad. Hay 26 instituciones públicas y privadas que entregan servicios a niños con discapacidad en la primera infancia. De estas 126 de las que les conversé del mapeo, hay 26 que dicen que ellos trabajan con la primera infancia. 126, solo 26, ¿no? No de manera exclusiva, pero tienen, digamos, el servicio. Hay iniciativas de movilización social y sensibilización. Quiéreme como soy, y yo también. Creo que este es un tema que tenemos que abordar porque la inclusión de las personas con discapacidad pasa por la deconstrucción de los prejuicios y la discriminación hacia las personas con alguna discapacidad. La inclusión de estas personas en la sociedad es tarea de todos, y de los niños y de las niñas especialmente. Todos aquí, alguna vez, antes o después, hemos sido niños y niñas. Y sabemos, por ejemplo, en el colegio cómo se discrimina a los niños y a las niñas que tienen alguna discapacidad cuando están integrados dentro del sistema educativo. Entonces, hay mucho que hacer para que la sociedad cambie, y en ese sentido hay mucho que hacer todavía en temas de movilización. El Ministerio de Educación tiene 9 espacios de atención temprana en los centros de educación especial que atienden también 110 niños. Hay 39 instituciones, siguiente por favor, públicas y privadas que brindan servicios a niños de 6 a 12 años y 106 que brindan servicios de 13 a 17 años de edad. Parece ser que a medida que crece el niño hay más posibilidades de que vaya a algún tipo de servicio, y esto debería ser al revés, ¿no? O sea, deberíamos estar pensando, no, todas las instituciones parten trabajando con los niños en la primera infancia, porque empezar a los 10, a los 11 o a los 12, lo sabemos, es en muchos casos bastante tarde. Aquí hay que destacar el trabajo de la Asociación Dominicana de Rehabilitación. En el año 2003 atendió 45.000 personas, el 47 de ellos menores de 14 años. La asociación tiene 27 centros, entiendo, me parece que es un trabajo muy importante. Según cifras del Ministerio de Educación, 26.500 niños y niñas con alguna discapacidad asiste a la escuela. El 91% de ellos en escuelas regulares. Creemos que esto es una señal muy importante. La inclusión tiene que ser, en la medida de lo posible, a través de la enseñanza regular. Hay 48 centros de educación especial, públicos y semipúblicos, que atienden aproximadamente 6.000 niños, 7 centros de recursos para la atención a la diversidad, que son del Ministerio de Educación, 13 aulas de recursos también, y un centro de recursos para la discapacidad visual, ¿no? Esto es parte de las actividades que tiene el Ministerio de Educación, para el cual este es un tema que es importante. El programa de edificaciones escolares, por supuesto, contempla también la posibilidad de la eliminación de las barreras arquitectónicas en las escuelas y colegios que se están construyendo. Yo soy el especialista en protección de UNICEF, y mi presentación debería tener un slide específico para el abuso, el maltrato y el abandono de los niños. Pues la verdad es que en abuso, maltrato y abandono de los niños tenemos muy poca información. No sabemos, en general tenemos poca información sobre el número de niñas y niñas que son abusados, maltratados o abandonados. Pero quienes son abusados, maltratados y abandonados, y que además tienen alguna discapacidad, hay menos información todavía. No voy a entrar en detalles porque ya se me acabó el tiempo, pero sí quisiera mencionar, obviamente, que de todos los niños,
Los niños que tienen alguna discapacidad son los que tienen una propensión más alta a ser abandonados, a ser abusados o a ser maltratados. Necesitamos más información aquí y ese es un desafío seguramente de la mesa. Tenemos una oportunidad. CONADIS está haciendo un esfuerzo importante para establecer el Sistema Nacional de Protección en todo el país a través de juntas locales, a través de oficinas de CONADIS, a través de directorios municipales, etcétera, etcétera. Esa es una oportunidad y un trabajo que tenemos que hacer es la de incluir en la capacitación y en el trabajo de todas estas personas que están integrando el sistema de protección también la discapacidad y cómo trabajar todos los aspectos que dicen relación a los niños y niñas que tienen alguna discapacidad. Quisiera terminar con una última proyección, no sé si la tenemos, es posible, esa misma, si podemos ir ahí. Miren, le pido que se concentren en las últimas dos barras. Cuando uno mira entre 10 y 14 años en la población general, y aquí ha habido un esfuerzo muy importante que Quisqueya Aprende Contigo, el 3.5% de la población de menores de niños de 10 a 14 años, el 3.5% es analfabeto. Cuando hablamos de la población con discapacidad, el 33%, 10 veces más, según la ENOGAR 2013, es analfabeto. Y eso es aún mayor cuando hablamos de las cifras de 15 a 19 años. La brecha es más alta. Cuando nosotros hablamos de exclusión, una evidencia de la exclusión es este dato que tenemos acá. Cuando pensamos en por qué necesitamos una mesa para niñez con discapacidad, seguramente este dato nos debería saltar inmediatamente. No debería ser así. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Eduardo Gallardo por su excelente exposición en esta mañana. Exposición que nos lleva también a la reflexión y nos induce todavía a generar un mayor compromiso de parte de todos nosotros para marcar la diferencia. Yo creo que ella se ha encargado de hacer una gran diferencia. Una diferencia hermosa, desarrollando proyectos grandiosos, proyectos que son para siempre, que es una de las cosas que más admiro, no coyunturales, sembrando para siempre en beneficio de esta nación. Momento de escuchar sus palabras. Con nosotros la excelentísima señora Cándida Montilla de Medina, primera dama de la República. Licenciado Magino Corporán Lorenzo, director del Consejo Nacional para la Discapacidad CONADIS. Señora María Jesús Conde Zavala, representante de UNICEF en la República Dominicana. Distinguidas personalidades presentes, miembros de la prensa, muy buenos días, amigos y amigas. Es para mí un verdadero placer concurrir en esta mañana a la instalación de esta mesa consultiva de niñez con discapacidad y a la presentación del informe de UNICEF sobre el estado de situación de la niñez con discapacidad en la República Dominicana. Sobra decir la importancia fundamental que tiene para la sociedad el tema de la niñez con discapacidad. No se trata solo de enfrentar condiciones específicas en parte de la población infantil, sino también de desatar el nudo de la desigualdad, la discriminación y las desventajas que la afectan. Para el despacho de la primera dama, contribuir a soluciones efectivas en ambos planos ha sido un objetivo prioritario, a cuyo cumplimiento ha dedicado y dedica ingentes esfuerzos. La creación del Centro de Atención Integral para la Discapacidad, CAI, es un ejemplo fehaciente de esta voluntad de hacer causa común desde el gobierno con quienes en la sociedad y los organismos internacionales
batallan cada día por convertir la exclusión en inclusión. La constitución de esta mesa es, pues, un gran estímulo para no cejar en el esfuerzo de hacer valer los derechos de la infancia con discapacidad mediante políticas públicas nacidas de la articulación y el consenso de instituciones del gobierno, sociedad civil, organismos de cooperación internacional y sector privado. Los retos son muchos y todos igualmente relevantes. Implican, como ya hemos dicho, propiciar las atenciones de salud requeridas por cada condición de discapacidad y romper el aislamiento social de la infancia con discapacidad que se hace mayor, mientras mayor es también la pobreza. En el prefacio del informe Estado Mundial de la Infancia 2013, Niños y Niñas con Discapacidad, el director ejecutivo de la UNICEF, Anthony Lake, escribió una frase que describe la dimensión del desafío que tenemos todos por delante. Cito: ¿existe algún niño que no sueñe con que le tengan en cuenta? ¿O que no aspire a que se reconozcan sus cualidades? No. Todos los niños y las niñas tienen esperanzas y sueños, incluso aquellos con discapacidad, y todos merecen una oportunidad para hacer realidad sus sueños. Confío plenamente en que el compromiso de cada una de estas instituciones presentes le permitirá a la República Dominicana cumplir con su irrenunciable deber de hacer que esos sueños encuentren la oportunidad de cumplirse. Muchas gracias y que Dios les bendiga. Gracias, doña Candy. Y justamente de eso se ha encargado, de ir cumpliendo sueños de manera grandiosa, así como todos nosotros, pertenecientes a diversas organizaciones de diversos sectores, pero a fin de cuentas unidos por lo que somos, dominicanos comprometidos, que tienen también el respaldo de organismos internacionales importantes. De lo que se trata es eso, de luchar juntos de la mano. Quiero recordarles que ya está un compromiso de todos y que sabemos que esta mesa será bien grande, que tienen en sus folders la cartilla, que por favor, si están interesados en formar parte de la mesa, la pueden llenar a la salida. Tenemos una mesa de recepción y yo espero que nos volvamos a ver en el desarrollo de agendas importantes y sumamente constructivas. Gracias, gracias de corazón por acompañarnos. Un abrazo bien grande. Buenos días.